Lo que queremos hacer es, una vez más, concluir y entrar ahora con la cuestión del libro de los Hechos. Y este es uno de los libros que definitivamente nos ayuda a retomar una conversación que hemos enfatizado a través desde que iniciamos, y espero que lo hagamos aún antes, lo hayamos hecho antes de que iniciemos estos cursos y lo hagamos el resto de nuestras vidas, pero es el casamiento o la fusión. Y cuando digo casamiento, estoy implicando que ha habido un divorcio. Cuando digo fusión, estoy implicando que está desconectado lo que es el creer, el aceptar, el abrazar el evangelio y que tenga un impacto o que tenga un efecto en la cuestión de la conducta de cada uno de nosotros. Porque trágicamente lo que hemos heredado a través de las edades, y es parte del reto de la iglesia al estar en una cultura que, si no me equivoco, podríamos decir postmodernista o tal vez postsecular, ya estamos más allá del secularismo, trágicamente, es que tenemos una generación que en un momento dado Cristo potencialmente puede ser abrazado, puede ser tal vez recibido, Cristo puede ser potencialmente dialogado, siempre y cuando como persona eso no implique el acercarme a Cristo o conversar acerca de Cristo, que no implique que Cristo quite mi autonomía. En otras palabras, yo estoy a favor de Cristo, estoy a favor de la religión, estoy a favor de las cosas de Dios espiritual, siempre y cuando sea un Dios o sea un Cristo que bendiga mi autonomía, porque al final del asunto es obvio que tengo que ser verdadero a mí mismo, tengo que expresar lo que soy, lo que siento, lo que pienso. Y ahí es donde creo que el libro de los Hechos nos va a ayudar mucho en ver esta perspectiva, porque el contexto de los Hechos, obviamente, si ustedes ven el canon o la manera en que fue establecido la Biblia, después de los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Nuevo Testamento, encontramos el libro de los Hechos. Y en esa transición o en esa experiencia de las palabras de Cristo, las epístolas, que las hemos cubierto las epístolas, que es el resto del Nuevo Testamento, básicamente es la implicación de las palabras de Cristo. En los evangelios encontramos las palabras de Cristo, en las epístolas encontramos lo que Cristo quiso decir o la implicación. Inclusive, en las epístolas lo que encontramos es precisamente los apóstoles expandiendo, extendiendo, amplificando las palabras de Cristo. Hechos es uno de esos libros que nos va a ayudar a hacer la conexión entre ambos por múltiples razones. Así es que espero que tengan las notas, espero que todos les hayan llegado las notas, espero que de alguna manera haya acceso a esas notas, pero básicamente otra vez son las versiones condensadas de cada uno de los libros de la Biblia en sus comentarios que el Dr. Bob Utley ha escrito en Comentario Bíblico Gratuito. Hablemos un poquito acerca del propósito y la estructura, porque otra vez la meta o lo que deseamos hacer esta mañana o concluir esta mañana con el Nuevo Testamento es la importancia de la conexión entre lo que Cristo dijo de sí mismo y lo que Cristo implicó con respecto a lo que dijo de sí mismo. Esto es lo que él dijo acerca de sí mismo, es lo que dijo acerca de su persona. Eventualmente se traduce o se traslada o se expresa en 33 años en un estilo de vida. Eso tiene que ser reconectado. Entender que aceptar a Cristo no es la meta, es el principio de la jornada, es el vivir como Cristo. Es el entender que el propósito de la salvación no es simplemente tratar lo mejor que podamos y eventualmente ir al cielo un día. Ese no es el propósito de la salvación. El propósito de la salvación es literalmente una vida de servicio mientras estamos en la tierra, una vida de similitud a Cristo mientras estamos en la tierra, que cuando una vez más fusionamos esas dos cosas, lo que produce es que mi motor de arranque, la razón por qué existo, por qué respiro, por qué me muevo, por qué soy salvo, es para la salud de la iglesia. Lo he enfatizado otras veces y otra vez quiero concluir esta clase retomando esa conversación porque creo que Hechos nos está moviendo hacia ese momento. Ahorita estamos por entrar en Apocalipsis y Apocalipsis lo que va a hacer es que va a poner a prueba si esa es una realidad en nosotros. Lo que acabo de explicar, vida de servicio, similitud a Cristo, eventualmente salud de la iglesia. Una vez más, vida de servicio, similitud a Cristo, que fusionado produce la salud de la iglesia. La razón por la cual yo soy salvo es para que la iglesia sea saludable. ¿Por qué? Una es porque es la novia de Cristo.
Esa es la primera cosa. La segunda es porque es la esperanza del mundo. O sea, Cristo literalmente se ha encarnado a través de su iglesia. Entonces, es por eso que somos salvos, para que otros sean salvos. Entonces, Hechos nos va a ayudar a hablar acerca de eso. En sus notas, rápidamente, uno de los objetivos del libro de los Hechos ha sido o fue el documentar el rápido crecimiento de los seguidores de Jesús. Cuando hablamos de rápido crecimiento, es obvio que no estamos en contra de crecimiento numérico, y Hechos va a documentar números. Entonces, no estamos en contra de crecimiento. Yo argumentaría que el crecimiento numérico es el producto precisamente de lo que acabo de decir, de la fusión, de entender que evangelismo y discipulado es como una moneda que tiene dos caras. Entonces, ¿cuál de las dos caras hace una moneda? Y la respuesta es sí, ambas, las dos caras. Entonces, evangelismo y discipulado fusionado como debe de ser, lo que produce es crecimiento numérico. Una vez más, por favor, porque esa es una comparación que potencialmente puede ser controversial. Yo no estoy diciendo que tiene que haber ese crecimiento explosivo todo el tiempo, pero todo lo que estoy diciendo es que cuando hablamos y vemos el libro de los Hechos, es obvio que Hechos va a mencionar números, personas que van a ser convertidas al evangelio. No creo que esos números sean algo que tiene que convertirse otra vez en cuestión de controversial. Todo lo que estoy implicando es que este crecimiento, rápido crecimiento de los seguidores de Jesús, desde la perspectiva de este historiador, que aparentemente está documentando, esa es la palabra clave, está documentando, porque se da la tarea, el autor de Hechos se da la tarea de poder llevar a cabo este proceso de documentar. Lo que vamos a descubrir en Hechos es que el crecimiento tiene que ver una vez más con la cuestión de evangelismo, con discipulado. Entonces, no estamos en contra de un mecanismo o de un sistema de atracción donde invitamos a la gente a nuestros cultos congregacionales. No estamos en contra de ello, pero voy a decir una vez más, eso no puede continuar siendo la meta, el simplemente crecer en la cuestión numérica de la gente que se congrega. Ese tiene que ser simplemente la base, el principio. De acuerdo al libro de los Hechos, este crecimiento que se está llevando a cabo rápido, este crecimiento el cual otra vez el autor se da la tarea de documentar, tiene que ver con esa experiencia de transformación reflejada, implicada, expresada en lo que típicamente tú y yo llamamos la vida cotidiana. ¿Qué estoy diciendo? Que ese crecimiento que vemos de la iglesia se refleja, una vez más, no tanto en sus reuniones congregacionales, porque en este tiempo la reunión congregacional es un poquito diferente a cómo estamos nosotros hoy en día, pero tiene que ver en cómo el gobierno fue transformado, cómo la política fue transformada por el evangelio, cómo el mundo del entretenimiento fue transformado, cómo el núcleo familiar fue transformado. En fin, el evangelio empezó a penetrar, empezó a moverse en los lugares que nosotros típicamente hemos procesado o entendido o los etiquetamos como seculares. Y es ahí donde creo que Lucas, como el autor de este libro, como este historiador, nos va a ayudar a entender esto. Desde sus raíces judías hasta su expansión por el mundo conocido. O sea, desde el judaísmo hasta lo que es la globalización, que siempre fue el plan de Dios, ¿verdad? Desde, en otras palabras, el haber escogido a esta raza, el haber escogido a una familia, y simplemente me estoy yendo hacia atrás, ¿verdad? Esa familia, el haber escogido a estos hijos, o a Abraham específicamente, esa elección simplemente fue el propósito, llevar a cabo lo que está aquí, el mundo conocido o la globalización. Entonces, ver ese contexto desde el judaísmo hasta la globalización, desde una habitación cerrada en el aposento alto hasta el palacio de los Césares, este modelo, otra vez, geográfico sigue en Hechos, capítulo 1, versículo 8, que es la gran comisión descrita, donde obviamente la conversación tiene que ver con aquellos que eventualmente necesitan salir y ser parte de esta experiencia. La expansión geográfica se expresa de distintas maneras. Rápidamente, hablando de la identificación, las grandes ciudades y fronteras nacionales, en los cuales Hechos aparece mencionadas 32 países, 54 ciudades y las islas del Mediterráneo. Vean cómo está esto floreciendo, cómo está esto
en un contexto de diversidad de las tres principales ciudades son Jerusalén, Antioquía y Roma. El uso de la primera persona de yo en el libro de los Hechos podría ser dividido en dos materiales o en dos maneras. El ministerio de Pedro, en otras palabras, estos son los personajes principales, los personajes de más renombre que obviamente vamos a estar analizando y viendo. Aparecen mencionadas más de 95 personas, pero las más relevantes una vez más son Pedro, Esteban, Felipe, Bernabé, Santiago y el apóstol Pablo. Tres formas literarias que se repiten con respecto al libro de Hechos en un esfuerzo consciente del autor por aplicar su estructura. Aquí las vamos a enlistar, ¿ok? Son importantes estas. Hechos está relacionado con el malentendido alrededor de la muerte de Jesús por traición. En otras palabras, lo que Lucas va a hacer, lo que él va a hacer como autor, va a ayudarnos a entender de que una de las razones o propósitos por qué él escribe o documenta estas narrativas, estas experiencias, por qué se da la tarea de llevar a cabo todo esto. Esta es una de ellas, es de aclarar porque aparentemente había confusión. Aparentemente, y otra vez, o sea, no solamente esos eventos son completamente recientes, pero son inusuales. Son eventos. Hablar de que alguien resucite de entre los muertos, una resurrección, definitivamente no es algo común. Entonces, hoy en día nosotros, porque tenemos la bendición de tener todos estos escritos, todos estos documentos inspirados, esta colección que es la palabra Biblia, o sea, esta compilación de 66 libros, muchas veces se nos olvida lo radical que una experiencia como esta pudo haber sido. Y menciono todo esto porque aparentemente lo que Lucas está haciendo, se está dando la tarea en recordarnos que hay una razón por la cual él escribe lo que escribe, hay una razón por la cual él documenta las cosas como él las documenta. Y aquí lo que quiero tal vez retomar o reenfatizar o recalcarnos, y voy a darles un poquito de un comercial hacia lo que viene la próxima semana con la clase de interpretación de la Biblia, es precisamente este principio de que para nosotros poder entender o poder abrazar lo que la Biblia dice, a diferencia de tratar de abrazar o de entender lo que yo pienso que la Biblia dice. No es más, hay una diferencia entre lo que la Biblia dice y lo que yo pienso que la Biblia dice. Hay una diferencia muy grande en ello. Para poder llegar a eso o para evitar el perpetuar simplemente mis ideas preconcebidas, mis preferencias teológicas, tal vez inclusive muchas veces negar lo que potencialmente no estoy de acuerdo con ello. Para evitar eso, lo que vamos a aprender en la próxima clase es precisamente entender que la autoridad de la Biblia, la autoridad del Espíritu Santo se encuentra en lo que el autor dijo, en lo que el autor implicó con lo que dijo, en lo que el autor dijo en otros pasajes o en otros libros, y escribió otros libros, que en este caso Lucas se le atribuye su evangelio. Así es que es importante el paralelismo en cuestión de escritura. Número 4 es lo que otros autores dijeron acerca del mismo tema. Y el número 5, que es donde entra el número 5 es cómo es que los destinatarios a quien el autor les escribió, cómo entendieron ellos lo que el autor dijo y lo que el autor implicó. Entonces, a menos que podamos responder esas 5 preguntas en un pasaje, en una narrativa, en un suceso histórico, como el caso de Lucas, no tenemos el derecho, como estudiadores de la Biblia, como lectores, como intérpretes, como maestros, como pastores, no tenemos el derecho a tratar de contextualizar o de aplicar la Biblia, porque la tendencia va a ser, y esto es lo que encontramos trágicamente hoy en día en su gran mayoría. Hoy en día tenemos gente bien intencionada, con buenas intenciones, que cuando se acerca a la palabra de Dios, y ahorita lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis, cometemos el error de tomar nuestro teléfono, ver Facebook, ver las noticias, y cuando vemos lo que está sucediendo en el mundo, nos volteamos a la Biblia y tratamos de buscar un pasaje que me ayude a responder o a resolver lo que acabo de leer, o lo que me está diciendo el reporte del doctor, o la situación en el hogar, o mis temores, mi depresión, o tal vez inclusive mis sueños y las cosas hermosas. En otras palabras, si no podemos continuar filtrando la Biblia a través de nuestras circunstancias. Es exactamente a la inversa. Mis circunstancias, mis experiencias, mi pasado, mi presente, mi futuro, tiene que ser procesado a través de la palabra de Dios. Entonces, cuando estamos hablando acerca de esto, de cómo existe o existía este malentendido en el contexto, ¿sí?
es bajo la inspiración del Espíritu de Dios que autores como Lucas van a hablar, y en ese contexto de inspiración, de escritura o de comunicación, y eventualmente con una audiencia en particular, en eso que estoy describiendo, ahí se encuentra la autoridad de la Biblia, no en lo que yo pienso que está diciendo la Biblia. Es posible que Lucas escriba a los gentiles, una vez más, hablando de su audiencia es extremadamente importante, en lo cual habla acerca de los discursos que él va a usar, y déjenme ver si puedo compartir de aquí algo en la pantalla. Permítanme tantito, a ver si la puedo obtener ahorita. Si no la puedo obtener esto, definitivamente se los voy a dar otra vez, se los mando en un correo, o sea, eso no, es lo de menos. Para eso no hay ningún problema. Pero en este caso, bueno, ok, lo voy a mandar en un correo, no se pudo. Los discursos de Pedro, de Esteban, de Pablo, es lo que va a usar él para mostrar las intrigas entre los judíos. El número 2, lo positivo de los oficiales y el gobierno romano en su relación con el cristianismo. Observen cómo es que él está describiendo esto y cómo lo que está utilizando él para, en este caso, presentar las evidencias de la resurrección de Jesús. Una es, en este caso, está presentando hasta cierta manera una conversación, no tanto en la sala de la casa, pero en la cocina. Ustedes saben que en la cocina se tienen conversaciones más íntimas, más personales. Entonces, cuando hablamos de discursos entre Esteban, Pedro, Pablo, está hablando de que había diferentes maneras de procesar esta experiencia de la resurrección de Jesús. Y por otro lado, lo que está haciendo Lucas en su documentación, está usando las experiencias positivas, o está hablando de una manera positiva con respecto a los oficiales, al gobierno romano en la relación con el cristianismo. ¿Por qué? Esa es la razón. Porque los romanos no tenían, escuchen lo que estoy por decir, los romanos no tenían por qué temer este nuevo movimiento, esta nueva experiencia del cristianismo. Nosotros aquí en Estados Unidos, porque yo radico aquí en la frontera de Texas, en Estados Unidos estamos a unas cuantas semanas de las elecciones de un nuevo presidente. Entonces, viendo todo lo que está sucediendo, es obvio que estamos viviendo situaciones extremadamente difíciles, y si alguno de ustedes sigue las noticias de Estados Unidos, por ejemplo, tenemos una situación que otro incidente se llevó a cabo recientemente con respecto al abuso de la policía, con respecto sobre ciertos grupos minoritarios en nuestra nación, y hay una tensión que es real, que siempre ha existido, pero aparentemente ahora se ha agudizado. En fin, todo lo que estoy diciendo es esto, de que cuando vemos ahorita una situación en medio de una pandemia, en medio de una economía que está fragmentada, en medio de la falta de reuniones congregacionales, en medio de todo lo que está pasando, ¿será posible que Lucas nos pudiera dar la pauta o la oportunidad de otra vez de retomar esa conversación entre lo que Cristo dijo de sí mismo y lo que implica el estilo de vida de Cristo, fusionarlos de tal manera que cuando salen este tipo de conversaciones en las cuales estamos hablando del gobierno, estamos hablando de un año de elección, estamos hablando de integridad, estamos hablando de liderazgo, que son conversaciones que están sucediendo todo el tiempo, ese es el tiempo en el cual como cristianos es la oportunidad que tenemos de poder presentar la perspectiva bíblica de este tipo de temas. Una vez más, la perspectiva bíblica. ¿Qué enseña la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto al gobierno? ¿Cuál es la razón por qué el gobierno existe? ¿Cuál es el propósito del gobierno? ¿Para qué existe el gobierno? ¿De qué manera entra el gobierno en el plan perfecto de redención de Dios? Y de igual manera la iglesia. Y menciono esto porque, por ejemplo, hoy en día creo que hay una confusión muy grande entre lo que es la separación de iglesia y Estado, o iglesia y gobierno. Es obvio que nos beneficiamos de esa separación, es obvio que es algo que es parte del sistema en que vivimos, pero por favor escuchen lo que estoy diciendo. Hoy en día estamos en una cultura post-secular, más allá del secularismo, donde trágicamente nuestros gobiernos, y voy a hablar acerca del gobierno, pero conforme explico esto, por favor no escuchen esto. Ok, hagamos el esfuerzo de no escuchar esto, donde estamos viendo la paja en el ojo del hermano y no vemos la viga en el propio. Y estoy por explicar lo que quiero decir con ello cuando hablo del gobierno. Somos una cultura que va más allá del secularismo, porque hoy en día no queremos o no promovemos, o el gobierno no promueve separación de iglesia y Estado. El gobierno trágicamente promueve la separación del Estado con Dios.
Entonces, al separarse de Dios, lo que el gobierno está diciendo o ha dicho o estamos promoviendo como comunidades es que el gobierno no es tanto que el gobierno tenga autoridad, la cual la necesitamos, y en Estados Unidos trágicamente se ha abusado por lo que acabo de mencionar en cuestión de estas situaciones trágicas que son pocas, no son muchas, son pocas, donde la policía ha habido abuso, donde el gobierno potencialmente está abusando su autoridad. Entonces, cuando un gobierno, en lugar de separarse de la iglesia, se separa de Dios, es cuestión de tiempo que la anarquía, es cuestión de tiempo que el abuso, que la corrupción se haga presente. Ahora, una vez más, no escuchen mis palabras, no escuchen lo que estoy diciendo, viendo la paja en el ojo sin contemplar la viga en el propio. Y menciono esto porque como iglesias, yo creo que hemos hecho exactamente lo mismo. Yo argumentaría que como familias en el hogar hemos hecho exactamente lo mismo. Entonces, es obvio que estamos hablando de una perspectiva de círculos concéntricos, donde a nivel personal, a nivel tal vez familia, tal vez a nivel iglesia, tal vez a nivel sociedad, eventualmente esos principios empiezan a crear ese efecto de dominó. ¿Qué estoy diciendo? Esta es la perspectiva. Y voy a adelantarme un poquito a lo que dice en Apocalipsis, pero lo voy a decir desde ahorita. Esta es la perspectiva y esta es la razón por qué lo que está diciendo Lucas, lo que está documentando este autor es trascendental y como nunca antes necesitamos escuchar esta conversación. La perspectiva de Lucas va a ser, la perspectiva de la Biblia va a ser que autoridad suprema, la autoridad sin límite, ilimitada, es exclusivamente la de Dios. Gobiernos, iglesias, padres, cualquier otra índole, incluyendo a Satanás mismo, el poder es limitado. El poder es transicional. El poder es dentro de los parámetros que Dios ha instituido. El problema es que cuando Dios instituyó, cuando Dios estableció gobierno, iglesia, cuando instituye nación, con todo lo que hace el Señor, es obvio que les dio o les encomendó autoridad. Pero a través de esta rebeldía que todos compartimos a ser hijos del primer Adán, es una rebeldía en la cual trágicamente hemos traducido autoridad por autonomía. Y eso definitivamente nos sigue causando dolores y sufrimiento que nos causamos a nosotros mismos. Esta conversación de hacer la diferencia entre autoridad suprema y autoridad limitada, que eventualmente esta autoridad limitada no se convierta o no querramos convertirla en autoridad suprema porque termina siendo autonomía, es una conversación que en el libro de Apocalipsis va a ser necesaria esa conversación. ¿Por qué? Porque cuando estás atravesando la persecución más severa, que es el común denominador en muchos de estos libros, incluyendo Hechos, eventualmente va hacia allá la cosa, en persecución severa, nos conviene que el Dios de la Biblia tenga autoridad suprema por encima de aquellos que están oprimiendo o causando el sufrimiento en otros. Y es obvio que en momentos como estos podemos pensar simplemente en la opresión de una pandemia, la opresión de cáncer, la opresión de la realidad de la fragmentación de la vida. Entonces, todo esto, una vez más, lo que va a hacer él, lo que va a hacer este historiador con respecto a presentar ante el gobierno de que el gobierno no debe de temer a los seguidores de Jesús, lo va a hacer a través de cosas que yo les mandé a ustedes, no sé, hace 2 días sería, se me olvida cuándo mando los correos, pero mandé a ustedes el video con las notas de lo que es el querigma, la predicación de los apóstoles. No sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, por eso es que les invito a que se suscriban al canal de YouTube, pero Lucas se da la tarea de presentar al evangelio ante el gobierno, de presentar el evangelio ante gentiles, gente que no son temerosos de Dios, gente que no está buscando a Dios, porque una persona sin Cristo no puede buscar a Dios. El buscar a Dios es el producto de Cristo, mover y traer o atraerlo a sí mismo. La manera en que Lucas va a presentar esto, lo presenta a través, y aquí es donde me gustaría que pusiéramos atención o tal vez que escribiéramos algo en cuestión de notas. La manera en que Lucas presenta esta defensa
Es como la palabra apología, ¿verdad? Es una defensa, es como un debate, es como un caso legal que se están disputando. La manera en que lo hace, vean lo que está aquí en la pantalla, es a través de los sermones, de los discursos, de la predicación, no de Lucas, sino ¿de quién? De los apóstoles. Entonces, menciono todo esto porque otra vez, la pregunta es, nosotros aquí el año de elección, la pregunta es qué hacer en medio de todo lo que está pasando. Yo argumentaría que lo que necesitamos hacer, este es mi argumento, una es que dejemos de hacer lo que hemos estado haciendo porque no ha funcionado. Y lo que hemos estado haciendo como iglesias, déjenme hablar a las iglesias, lo que hemos hecho como iglesias, trágicamente, es permitir la predicación, no tanto de los apóstoles, pero de lo que los pastores pensamos de la predicación de los apóstoles. Entonces, si continuamos ese patrón de simplemente escuchar domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, o cuando nos juntamos, cuando nos congregamos, o los videos que estamos viendo, y escuchamos las versiones o escuchamos las opiniones de personas con respecto a lo que la Biblia enseña, vamos a continuar discipulando y formando generaciones de hombres y mujeres que cuando tengan que lidiar, cuando tengamos que enfrentar la realidad de un gobierno, la realidad de un matrimonio, la realidad de la economía, la realidad de una pandemia, el problema muchas veces no es lo que estamos enfrentando. El problema es no saber cómo procesarlo a través de la perspectiva de aquellos que fueron inspirados, aquellos que fueron guiados, aquellos que fueron los instrumentos para comunicar la verdad central del Evangelio. Entonces, a raíz de ello, lo que Lucas va a hacer para presentar esta defensa, para recordarle al gobierno romano que el cristianismo no es una amenaza, lo va a hacer a través de los discursos o la predicación de los apóstoles. Lo que Dr. Bob ha hecho en su comentario, porque de ahí viene todo esto, lo que ha hecho es que él nos ha dado precisamente esos bosquejos, donde mi invitación, y este sería el tiempo preciso para hacerlo, mi invitación sería de que al retomar las reuniones congregacionales, al tal vez reconectar con la iglesia o mantener el ministerio y todo eso, esto tal vez sería el tiempo apropiado para predicar esos sermones, para poder retomar y decir, ok, ¿dónde está la autoridad en la vida de la iglesia? ¿Qué es lo que hace una iglesia continuar siendo una iglesia? ¿Qué es lo que hace una iglesia eventualmente, si es necesario, que se disuelva la iglesia? ¿Qué es lo que hace que una iglesia eventualmente a lo mejor necesita ser adoptada por otra iglesia? ¿Qué si en fin, cualquiera que sea la situación, lo que estemos navegando ahorita, una vez más, la autoridad no está en lo que yo pienso de la iglesia, la autoridad no está en cómo yo fui educado en la iglesia, la autoridad no está en los sueños que yo tengo de una iglesia o de las iglesias. Esa no es la autoridad está ¿en qué? En los discursos, en los sermones, en la predicación, ¿de quién? De estos hombres inspirados por el Espíritu de Dios en momentos en los cuales, una vez más, en momentos en los cuales es obvio que la amenaza está presente con respecto al gobierno, la amenaza está presente con respecto a la persecución interna dentro de estos grupos o dentro de estos cristianos, porque existe la doctrina corrupta que eventualmente los mismos apóstoles van a hablar o van a confrontar a través de los Gálatas, a través de Colosenses, a través de todas estas cartas, en la carta de los Corintios, que es persecución interna, pero eventualmente la iglesia se está moviendo hacia persecución externa, que es lo que vamos a ver en el libro de Apocalipsis. Mi énfasis nada más esta mañana es recordarles, es enfatizar otra vez la cuestión de la predicación. Esto es el querigma, la predicación de los apóstoles. Entonces aquí está Pedro, aquí está Esteban, que no es apóstol, pero su sermón está incluido en ello, el apóstol Pablo, contactos con oficiales del gobierno. Observen cómo es que Lucas se da esa tarea misionera de contactar a oficiales del gobierno, y aquí está la lista, no la voy a leer, ustedes la pueden ver, la tienen en sus notas, cada uno de estos oficiales, cómo es que lo que no encontramos en Lucas, o lo que no encontramos aquí, y otra vez esto a lo mejor va a ser un poquito ofensivo, pero como quiera lo voy a mencionar, lo que no encontramos es a un Lucas invitando a estos oficiales a que vengan a la reunión de la iglesia. Encontramos este mensaje penetrando y llegando a donde los oficiales están, de tal manera que otra vez encontramos una lista de una infinidad de menciones que se hacen en el libro de los Hechos, de cómo es que el punto aquí es simplemente usar la predicación de los apóstoles para confrontar o para navegar o para introducir el evangelio en todo ello. Así es que es lo que creemos que somos llamados a hacer. Al comparar el sermón de Pedro con el de Pablo, es obvio que el último, hablando de Pablo, no es innovador. Pablo no se le considera como un innovador, sino simplemente como alguien que con fidelidad proclamó, ¿qué cosa? Las verdades apostólicas
y el evangelio. Eso es lo que es Pablo, es lo que se le conoce a través de sus escritos. Es simplemente alguien que su centralidad en el evangelio es algo que no puede transferirse, moverse o negociarse. Si alguno se copia de alguien, este es Pedro, quien utiliza las frases y el vocabulario de Pablo, en el cual otra vez habla de la unificación de esta predicación del querigma del que estamos hablando. Lucas no solo defendió el cristianismo ante el gobierno romano, sino que además defendió ¿a quién? A Pablo ante la iglesia gentil. Pablo constantemente fue atacado, esto lo sabemos por las epístolas, los judaizantes, los gnósticos, los judíos radicales, en fin, a través de estas cartas vemos esa manera en la cual va a ser atacado él. Lucas demuestra la sinceridad de Pablo al mostrar, vean lo que dice aquí, claramente su corazón y su teología a lo largo de sus viajes y a lo largo de sus sermones. Aunque la intención del libro de los Hechos no es doctrinal, escuchen lo que está por decir aquí, nos narra los principales elementos de la primitiva predicación apostólica. Una vez más, aun cuando el propósito del libro de los Hechos no es tanto doctrina, incluye, pero no es su propósito principal, eso implica que dentro de ello lo que va a dejar claro es esta predicación apostólica, que una vez más, esta es la base de la iglesia. Esta es la autoridad de la iglesia. Esto es la razón por qué 2000 años después, en medio y a través de etapas extremas, en sufrimiento, en persecución, en confusión, en disfuncionalidad, en rebeldía, la iglesia está presente hoy en día. Entonces, esta es la parte que me interesa mucho que escuchemos esta mañana. ¿Será posible que en un 2020, en medio de una pandemia, será posible que la certeza, la garantía de que los hijos de nuestros hijos y de nuestros hijos van a conocer del evangelio, será posible que no está basada en la manera en que nosotros perseveramos y nos aferramos y luchamos y nos mantenemos y somos fieles y al final, cuando sea nuestro tiempo de concluir nuestra historia, nuestro peregrinar, terminemos fieles? Pero será posible que la base de esa garantía del futuro es precisamente la palabra autoritativa de esos apóstoles. Y menciono ello porque es obvio que a través de 2000 años la iglesia ha pasado por un montón de experiencias positivas, negativas, en fin. Y la razón que estamos aquí es por la palabra que estos apóstoles, que estos líderes inspirados por el Espíritu de Dios floreció, se llevó a cabo. Entonces, esa es la razón por qué todos entendemos, y aquí es donde ahora tengo que hablar a los pastores, no tanto a la iglesia, pero a los pastores, es entender que todo pastor es pastor interino, que no hay pastor permanente. Todos estamos aquí por una temporada. Y es obvio que eventualmente seremos juzgados por la administración o la mayordomía de lo que hicimos mientras estuvimos aquí. El libro de Hebreos habla de que daremos cuenta, ¿verdad?, de las almas que fueron confiadas a nosotros. Pero no es más. ¿Qué si el legado más importante o de más urgencia que apremia en todo esto es precisamente dejar un legado en el cual la iglesia vea la importancia no de lo que yo pienso de la predicación de los apóstoles, pero lo que los apóstoles dijeron a la iglesia, y sigue siendo la misma enseñanza, la misma verdad a través de las edades. Esto nos ayuda a comprender que lo que sintieron era la esencia del evangelio, de tal manera que particularmente en la relación con la muerte y la resurrección de Cristo. Yo les mandé otra vez este correo hace algunos días atrás con las notas y con el video del querigma para que vieran ello, porque no quería o no quiero pasar mucho tiempo en esto por la cuestión del tiempo, pero lo he incluido otra vez y quiero nada más retomar algunos puntos rápidamente, porque tengo la impresión que trágicamente a lo mejor algunos de ustedes no recibieron el correo. Muchos de ustedes que están viendo a través de los medios sociales probablemente no saben de lo que estoy hablando porque no están inscritos en la clase, pero simplemente quiero que retomemos esto, la predicación de los apóstoles, que es básicamente el querigma, este esfuerzo, esta palabra autoritativa. Y cuando digo autoritativa es obvio que suena un poquito prejuicioso y suena un poquito como algo que se impone, lo cual yo creo que es. No estoy pidiendo disculpas porque sea autoritativa, pero cuando hablamos de autoridad, en este caso de la palabra de Dios, de la palabra escrita, la palabra predicada, es una autoridad en la cual es necesaria en nuestras vidas, no tanto para controlarnos, pero para protegernos. Es la palabra de la cual fue dada, existe, que eventualmente es esta palabra por la cual el mundo, la iglesia,
los no cristianos, los cristianos, todos sin excepción, seremos eventualmente juzgados. Esa es la realidad. Entonces la importancia de ello es de que esta palabra es por la cual seremos juzgados. Y cuando hablo de juicio, es obvio que en el caso del cristianismo está basado para una experiencia en la cual Cristo, en su obediencia y en el cumplimiento de esta palabra, porque Cristo es el cumplimiento de ella, eso no lo ha transferido a nosotros. Entonces, nuestro juicio final está basado en la obra redentora de Jesús, lo cual para nosotros es obvio que es una experiencia en la cual nos lleva a comunión con el Padre para una eternidad. Voy a brincar algunas cosas aquí porque otra vez la cuestión del tiempo, eso apremia bastante, pero simplemente quiero que vean las verdades básicas del Evangelio con referencia a la persona de Cristo, que esta es la predicación de los apóstoles, ¿verdad? Las verdades básicas de lo que es el Evangelio, y el Evangelio, ustedes lo saben, el Evangelio es simplemente lo que Cristo dijo de sí mismo y lo que Cristo hizo por 33 años. Eso es el Evangelio. Una vez más, lo que Cristo dijo de sí mismo y lo que Cristo hizo por 33 años. Ese es el Evangelio. Entonces, el querigma o la predicación de los apóstoles es simplemente eso que acabo de decir, las palabras de Cristo acerca de su persona y la vida de Cristo por 33 años. La predicación de los apóstoles es esa presentación. Ahí es donde está la autoridad. Y aquí lo que encontramos son las referencias con respecto a la persona de Cristo en el libro de los Hechos. De tal manera que encontramos cómo es que Él cumple las profecías múltiples que se encuentran en ¿dónde? En la Biblia de ellos, el Antiguo Testamento. Entonces, en el libro de los Hechos, vean todas las referencias. Lo que los apóstoles van a predicar, van a hablar acerca de ese cumplimiento con respecto a la persona de Cristo, de todo lo que se había profetizado en el Antiguo Testamento. El hecho de que Cristo fue enviado por Dios mismo, como Dios lo había prometido. ¿Sí? Esa fue la promesa. La promesa no fue tanto, incluye una raza, la cuestión de los judíos, incluye bienes y raíces, la tierra prometida, nada malo de eso, pero todo eso era el vehículo hacia quién. Era el vehículo hacia el cumplimiento de esas promesas que es eventualmente la persona de Cristo. Hizo milagros para confirmar su mensaje y revelar la compasión de Dios. En este caso vemos la cuestión de milagros, de prodigios. Hechos va a mencionar todo eso con el propósito de recordarnos que son los vehículos con los cuales Cristo confirma su autenticidad. En otras palabras, lo que estoy diciendo es esto. Y creo que esto se aplica hoy en día también. En cuestión de milagros y de prodigios, cuando la gente se pregunta si existen, si hoy en día tienen relevancia y todo eso, otra vez, yo creo que antes de hablar de eso tenemos que por lo menos estar de acuerdo en el propósito de cuando suceden o cuando sucedieron, que en este caso milagros y prodigios en la Biblia no son normativos, no todo el tiempo sucedían milagros y prodigios, es simplemente que cuando sucedieron con el propósito de afirmar, de confirmar, de demostrar que Cristo era, escuchen lo que estoy por decir, que Cristo era lo que Él decía que Él era. Porque esa es la disyuntiva del ser humano, ¿no es cierto? La disyuntiva es de que yo argumentaría que todo el mundo cree en Cristo, como dije al principio, siempre y cuando Él sea o se convierta en el Cristo que yo necesito, que me conviene a mí. Que en momentos de una pandemia necesito este tipo de Cristo en mi vida. Sí, ese no es el Evangelio. El Evangelio es Cristo basado en lo que Él dijo de sí mismo. Ese es el Evangelio. Fue entregado, fue deshonrado, hablando de la persona de Cristo, fue crucificado, todo eso lo documenta Hechos, ¿ok? Resucitado, toda esta es la predicación, todas estas citas son de la predicación de los apóstoles. Exaltado a la diestra de eventualmente regresa, designado como juez. Cristo envió al Espíritu Santo. Él es el Salvador para todo aquel que cree en ¿quién? En Él. Y cuando decimos que cree en Él, es simplemente tener la habilidad de afirmar, de creer que independientemente de las circunstancias, Él es confiable. Pues una vez más, creer en Cristo es simplemente afirmar, y cuando digo afirmar es actuar, ¿verdad? Porque otra vez es el casamiento de lo que creemos y lo que hacemos, es el casamiento de doctrina con ética, es la manera en la cual fui educado o fui discipulado, es la manera en que tomo decisiones. Entonces cuando hablamos de una persona que cree en Él, es simplemente tener la habilidad de actuar, de tener la perspectiva, la afirmación de que lo que Cristo dijo de sí mismo es verdad. Independientemente de mis circunstancias, independientemente de cómo me siento, independientemente de lo que hice o las consecuencias que estoy pagando por lo que hice o eventualmente lo que potencialmente yo pudiera hacer. Estamos hablando literalmente de lo que es el Evangelio. No hay ningún otro Salvador excepto
El libro de los Hechos lo va a anunciar literalmente Cristo. Con respecto a las respuestas bíblicas, a los pilares apostólicos de esta verdad, en otras palabras, cómo es que estas verdades, cómo es que estas afirmaciones se convierten en los pilares en los cuales está fundada otra vez la iglesia. Bueno, tenemos aquí diferentes doctrinas que definitivamente son necesarias. Es el arrepentimiento. Obviamente, una de las cosas que vamos a ver ahorita en el libro de Apocalipsis con respecto a profecía, y esto para los que tomaron la clase de Antiguo Testamento ya lo hablamos y lo vamos a volver a hablar, pero este es un tema, que trágicamente la manera en que ha crecido y sigue creciendo el evangelio de la prosperidad hoy en día, que no es el evangelio, una de las cosas que distorsiona el evangelio de la prosperidad es precisamente esto. Y menciono esto porque hace algún tiempo se me preguntó que si cuando Dios perdonaba, Él olvidaba. Cuando Dios perdona, Él olvida. Y la pregunta creo que es legítima, pero el punto aquí para mí, en cuestión del arrepentimiento o del perdón, no es tanto, para mí, la manera en que lo entiendo, bíblicamente hablando, yo no lo entiendo de tal manera que el punto aquí es simplemente la inocencia de mi vida, borrón y cuenta nueva, es entender que el arrepentimiento o el perdón es necesario por la persona a la quien o a la cual fallamos. ¿Por qué? Porque aquí el punto es precisamente la persona de Dios. Inclusive, y aquí no tenemos el tiempo para adentrarnos en esto, pero cuando pensamos en el pecado adánico, cuando pensamos en la naturaleza pecaminosa, la razón por qué el pecado de Adán se transmite y afectó al resto de la humanidad, escuchen lo que estoy por decir, es precisamente por la santidad de Dios, por la magnitud de la transgresión, no tanto en lo que Adán hizo, lo cual es obvio que es reprobable, pero estamos hablando de a quién se le hizo. Entonces, cuando hablamos de arrepentimiento, y es uno de los distintivos de la predicación apostólica, es recordarnos unos a otros, que aquí el punto no es simplemente no lo vuelvas a hacer. Aquí el punto es de que necesito terapia para que estos hábitos se me cambien, o tal vez necesito que alguien me ayude con mi temperamento, otra vez, y no estoy en contra de buscar cierto tipo de herramientas de ayuda, pero aquí el punto es la santidad de Dios. Un corazón arrepentido, de acuerdo a la predicación apostólica, es que literalmente lo que descubres, lo que conoces, lo que te das cuenta, de lo cual pasas de temer literalmente a terror, es precisamente de la santidad de Dios. Donde el problema de la iglesia hoy en día, y hace 2000 años aparentemente, por eso la necesidad de esta predicación, era de que literalmente estamos esterilizando a Dios. Y pienso en la cuestión de sanitizar las cosas, donde usamos ese gel y nos frotamos para que podamos, hasta cierta manera, esterilizar nuestras manos. Es lo que hemos hecho con Dios. O sea, no creemos que Dios es santo, no creemos que Dios es un Dios de venganza, un Dios de ira, un Dios que va a traer retribución, un Dios que viene a juzgar vivos y muertos. Eso no lo predicamos, no lo hablamos convenencieramente. Entonces, es obvio que lo que existe hoy en día es simplemente una generación de cristianos que lo que realmente necesitamos o practicamos es más que nada el remordimiento. Practicamos la cuestión de otra vez acercarme a la iglesia porque pues es una buena terapia, es una buena consejería para mis hijos, es una buena ayuda en medio del matrimonio. Necesito esa predicación de los 3 pasos a un matrimonio mejor. Yo sé que acabo de ofender a algunos con ese tipo de comentarios, pero otra vez, por eso la predicación expositiva tiene que ser una predicación en la cual está basada no en lo que pienso, no en la necesidad, no en la carencia, no en los sueños, tiene que estar basada en la palabra de Dios. Y cualquiera que sea la carencia, los sueños, la necesidad, las bendiciones tienen que filtrarse y adaptarse a lo que la palabra de Dios enseña. Hablando acerca del arrepentimiento, obviamente otra vez, la cuestión de creer, la habilidad de confiar en la confiabilidad de Dios. El ser, ¿qué cosa? Definitivamente, o sea, esto simplemente es algo que no tiene que hacer el cristiano, es algo que puede hacer el cristiano. Recibiendo al Espíritu, ahorita vamos a hablar acerca de eso, el recibir al Espíritu Santo, todos pueden venir, la universalidad del Evangelio, ¿no es cierto? Y este es un mensaje radical en este tiempo, porque el judaísmo todavía pensaba en la cuestión de elitismo. El judaísmo todavía abrazaba esa mentalidad en la cual ellos pensaban que era por ellos, era a través de ellos, y inclusive es parte de la razón por qué vamos a encontrar estas confrontaciones entre lo que es otra vez judaizantes
en fin, con los apóstoles por la cuestión de esta élite, de esta separación que definitivamente no es bíblica. El bosquejo de la iglesia primitiva con respecto a la predicación de los apóstoles es las promesas de Dios hechas. Escuchen esto, las promesas de Dios hechas en el Antiguo Testamento ahora han sido cumplidas en la venida de Cristo. Una vez más, las promesas hechas en el Antiguo Testamento han sido cumplidas. Déjenme hacer un comentario rápidamente y lo voy a expandir más en Apocalipsis, pero esta cuestión de las promesas hechas, cumplidas, hechas en el Antiguo Testamento, cumplidas en Cristo, no sé cómo ponerlo esto. La confusión en el Antiguo Testamento, que otra vez, yo creo que andamos igual hoy en día, es esta. Esta es la confusión en el Antiguo Testamento. Sí a las promesas de Dios. Nada más no trates de cambiar mi realidad ahorita. Porque, o sea, ahorita yo tengo una agenda, tengo planes, inclusive Dios, tú no sabes mi historia, lo que me pasó, lo que me hicieron. Entonces, el mensaje de estas promesas dadas desde Génesis, lo que trágicamente el pueblo de Dios ha hecho, hemos hecho y continuamos haciendo, es que vemos las promesas y decimos, vemos las promesas y decimos, las promesas implican que Dios nos ama incondicionalmente. Y convenencieramente traemos esas promesas o ese amor de Dios manifestado y lo traducimos en nuestro día como una relación incondicional. De tal manera que, como bautistas, creemos en la seguridad de la salvación. Y eso implica que no importa lo que hagamos, no importa de qué manera vivamos, no importa cómo naveguemos la pandemia, no importa el daño que nos causemos o causamos a otros, como quiera somos, ¿qué cosa? Somos salvos. Una vez más, es esa distorsión de que en el Antiguo Testamento las promesas tenían condición. Una vez más, las promesas tenían condición. Inclusive la salvación del hombre tiene condición, porque a menos que la persona crea, confieses que Jesús es el Señor, será salvo, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que estoy diciendo es esto, es de que lo que Apocalipsis nos va a mostrar en un momento es precisamente que las promesas, las profecías, lo que el Señor estableció, estaba basado y dependía, literalmente dependía, y ese es un mensaje que tenemos que escuchar hoy en día, dependía de la reforma que lleváramos a cabo en el presente. No podemos convenencieramente hablar de lo que Dios dijo con respecto a lo que está por venir, en cómo Él nos va a prosperar, ¿sí? Si no estamos viviendo una vida en la cual nos caracterice una vida de servicio, una vida de similitud a Cristo, de lo cual, una vez más, ¿qué es lo que produce cuando lo fusionamos? ¿Alguien recuerda? Servicio, similitud a Cristo, produce la salud de la iglesia. Entonces, cuando pensamos en esas promesas cumplidas a través de la persona de Cristo, esta es la razón. Porque Cristo lo que va a hacer es que Él, sin necesidad, escuchen lo que estoy diciendo, sin la necesidad de Él tener que reformar su vida, porque Él no tenía nada que reformar en su presente, ¿verdad? Porque Él vivió en santidad, Él vivió sin pecado. No es accidente que Cristo desde su nacimiento se va a acoplar, se va a llevar a cabo la tarea del cumplimiento de las promesas siendo circuncidado Él. Sí, la circuncisión en sí, el mensaje o la razón, está conectado con una promesa, con un pacto, donde literalmente dice Dios, a través de la circuncisión, le dice a Abraham, le dice a su pueblo, te estoy apartando para mí. Convenencieramente el pueblo de Israel, convenencieramente la generación que Jesús va a encarar, y hoy en día, es que el mismo Dios que dice, hay un pacto donde te aparto para mí, y Pablo dice en Romanos 8, que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir nos puede separar del amor de Dios. Entonces, esa promesa de ser apartado para Él es cierto, pero se nos olvida que específicamente Moisés, al final de sus sermones documentados en Deuteronomio, cuando habla acerca de las bendiciones y maldiciones, ¿sí?, que está leyéndole la cartilla al pueblo de Israel antes de poseer la tierra prometida, y está diciendo, estas maldiciones vienen sobre estas naciones y, que no conocen de Dios, y sobre ti viene bendición, siempre y cuando, una vez más, siempre y cuando el apartarte para mí sea con el propósito de que nos lleve o te lleve a una vida de obediencia. El mismo Moisés les va a decir, así como te aparté para mí, si me desobedeces, voy a apartarte, ¿qué cosa?, de mí. Entonces, es obvio que no estamos hablando de que el cristiano pierde la salvación. Es simplemente recordar
que la salvación no es porque te quiero para mí o conmigo. La salvación es porque quiero al mundo a través de ti. Es de que si vas a poseer la tierra, es porque a través de ti voy a redimir esa tierra. En fin, aquí el punto es de que Cristo es el cumplimiento de ello, porque por eso hablo de la circuncisión, donde Cristo tiene que someterse a eso para cumplimiento de ello. Eventualmente su bautismo por inmersión. Cristo no necesitaba ser bautizado en cuestión de ese bautismo de arrepentimiento, pero todo esto lo hace Cristo porque las promesas tenían que ser cumplidas y Cristo es el cumplimiento de esas promesas, y es en lo que descansamos hoy en día. Tal vez la manera en que puedo yo ilustrar esto o recordarnos hoy en día esto en cuestión del cumplimiento de promesas y por qué podemos descansar en esas promesas es precisamente porque nos da la libertad, no tanto de evadir la duda o el cuestionamiento de cosas que hoy en día, por las circunstancias, muchas veces nos ataca, nos llega y nuestra mente empieza a divagar en confiar en Dios. Cuando hablo acerca de Cristo siendo el cumplimiento, es que en momentos cuando dudamos, en momentos cuando la situación se ve completamente en la dirección opuesta de lo que esperamos que suceda, es ahí cuando tenemos que depender y recordar que Cristo es confiable. Yo no soy confiable, es obvio. O sea, si esto estuviera en mí, si dependiera de mí, probablemente esto no va a suceder. La predicación de los apóstoles lo que hace es que enfatiza, engrandece, promueve, fomenta la fidelidad de Cristo, no la de la iglesia. Pero cuando la fidelidad de Cristo es presentada, es abrazada, es llevada a un cumplimiento, la iglesia es responsable de ejercerla. Entonces, es obvio que nuestra fidelidad no es opcional, pero no está basada en la urgencia que tenemos. No está basada en que si soy fiel, es por eso que entonces la situación va a cambiar. Está basada exclusivamente en que Cristo fue fiel. Y por el carácter de Cristo, que Él fue fiel y que Él es el cumplimiento de todo ello por su fidelidad, es porque Cristo dependió de la fidelidad del Padre. Y esa fidelidad de Cristo ha sido transferida, ha sido imputada, acreditada a nosotros, que el trabajo o la función, escuchen lo que estoy por decir, el trabajo o la función de la predicación de los apóstoles en el libro de los Hechos, lo que hace es activar en nosotros precisamente lo que ya ha sido dado a la iglesia, que es la fidelidad de Cristo. Entonces, pensar en fe, pensar en fidelidad, la iglesia no tiene que recrear esto, no tiene que formular esto para decir, ok, ¿cómo le hacemos para ser fiel? ¿Qué significa ser fiel? ¿Qué hacemos con los que no han sido fieles? Sí, no tenemos que cuestionar eso. Es simplemente que la iglesia es llamada a través de la predicación de los apóstoles a activar lo que la iglesia ya posee, que en este caso es la fidelidad de Cristo. En fin, un montón de referencias aquí. El bautismo de él, otra vez, fue ungido por Dios como Mesías. Tras su bautismo, Jesús inició su ministerio en Galilea. Su ministerio se caracteriza por hacer el bien y grandes obras por medio del poder. Una vez más, las manifestaciones. Cristo no era simplemente un mago o era un ilusionista. El punto de cada cosa que Cristo hizo, cada cosa que Cristo dijo, cada cosa que Cristo experimentó fue con un solo propósito. Fue el ayudar, el presentar, el introducir la grandeza, la santidad, el carácter de su Padre Celestial, que creo que esa es la misión de nosotros. Es la razón por qué existimos, para expandir la fama del resucitado. El Mesías fue crucificado según los propósitos eternos de Dios. Otra vez, ese es un mensaje que tenemos que escuchar hoy en día y yo espero que esto nos ayude a procesar precisamente la realidad de una generación. Digo generación ahorita, que estamos atravesando lo que nunca antes hemos atravesado en nuestra generación, y es una pandemia. Porque cuando hablamos acerca de cómo Él, siendo la palabra Mesías es ungido, es el selecto, es el escogido por Dios. Escuchen lo que estoy diciendo. Es el Mesías el cual fue, ¿qué cosa? No hay palabras. Decir Mesías y decir crucifixión en la mente judía y en la mente de la iglesia hoy en día es contradicción de términos. Una vez más, decir la palabra Mesías o darle el título, afirmarlo, considerarlo como el Mesías y decir que fue crucificado es contradicción de términos. En muchos de nosotros, teológicamente hablando, hay conflicto. Mucha gente hoy en día se ha alejado, ha desertado, precisamente porque cuando pensamos en Mesías, cuando pensamos en, otra vez, ser apartados para Dios, es literalmente pensar que esa separación para Dios la hemos traducido como un elitismo donde ahora
no debemos de sufrir, donde no nos deben de pasar calamidades. Y es obvio que se nos ha olvidado la teología de estas predicaciones, de los sermones de los apóstoles y la teología bíblica. Porque a la luz de la Biblia, la elección, y otra vez voy a usar términos que pueden ser controversiales a veces, la doctrina de elección, de predestinación, pero la doctrina de elección o predestinación, que es lo que hace que Cristo sea el Mesías, ¿verdad? Él fue predestinado, Él fue elegido para ser el Mesías, para hacer el cumplimiento de que Él no simplemente fue un profeta, no solamente fue un rey, no solamente fue un sacerdote. Él literalmente es todo eso, más aparte Él es el Hijo de Dios, es un miembro de familia. Entonces, Él es el Mesías, Él es el caudillo, el libertador. Escuchen lo que estoy por decir. Esa elección fue para que fuera crucificado. La elección de Cristo fue para que Él fuera el siervo sufriente, varón de dolores, ¿no es cierto? Y menciono todo esto porque esa elección está basada en Génesis capítulo 3, versículo 15. Cuando la profecía mesiánica es de que ciertamente la simiente va a aplastar la cabeza de la serpiente. Pero eso no va a suceder a menos que, y aquí es donde entra la palabra crucificado, a menos que primero la serpiente va a herir el calcañar de la misma simiente, que es lo que sucede el viernes. Entonces, pensar en un Mesías que su vocación fue el sufrimiento, es simplemente decir que el Mesías, y eso es lo que lo hace ser el Mesías, es de que Él vino a ejercer el llamado que el Padre le dio desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es el punto? El punto es que la serpiente, el punto es que el gobierno romano, el punto es que líderes religiosos hace 2000 años fueron los instrumentos para conectar el carácter con su vocación. ¿Quién Cristo es? Y la razón por la que vino a este mundo. Y tal vez si nos podemos llevar algo esta mañana o retomar esta conversación, es simplemente entender que si Cristo, siendo perfecto, siendo Él sin pecado alguno, Él tuvo que sufrir, ¿qué nos hace pensar que nosotros no debemos de sufrir? Y es obvio que no estoy promoviendo el sufrimiento, ni estoy diciendo que el sufrimiento es un indicativo o indica que estamos caminando en santidad o en obediencia. Todo lo que estoy diciendo es de que cuando esto se hace presente, el trabajo de la iglesia basado en quién es Él, no en quién soy yo, ¿verdad? Es en quién es Él, ¿sí? Cuando esto se hace presente, y soy crucificado en el matrimonio, soy crucificado en las finanzas, soy crucificado en mi salud, soy crucificado de cualquier otra manera, tiene que ser filtrado a través del carácter de Él, no a través de lo que me pasó a mí, no a través de cómo me siento ahora que me pasó esto, ahora que me hicieron esto, sí, porque otra vez, entonces lo que estoy haciendo es que en lugar de Él ser el Mesías, yo me considero el Mesías, yo me considero donde yo te le reclamo a Dios y le digo, hey, ¿y por qué? O sea, ¿cómo es posible que me hagan esto después de lo que yo hice por ellos? En fin, ese es el estira y afloja que tenemos todos de cierta manera. De tal manera que todo esto, una vez más, es para cumplir ¿qué cosa? Los propósitos eternos de Dios. Trágicamente el pueblo de Israel va a rehusar unirse a sus propósitos. A eso se les llama exilio, 722 a.C. por los asirios, reino del norte, 586 por los babilonios antes de Cristo. Todo eso sucede porque rehusaron, ¿qué cosa? Llevar a cabo los propósitos de Dios. Aquí están las referencias para todo ello. Resucita Cristo de entre los muertos y se le apareció a sus discípulos. Otra vez, eso es parte de lo que es la predicación de los apóstoles. Jesús fue exaltado por Dios dándole el nombre que es por sobre todo nombre. Dice Pablo en que es Filipenses capítulo 2, ¿sí? Que ante ese nombre toda lengua confesará, toda rodilla se doblará, que Jesucristo es ¿quién? Sí, el nombre que Pablo está refiriéndose en ese hermoso himno, porque se considera que es un himno de la liturgia de aquel tiempo, Filipenses capítulo 2, el nombre no es Jesús, ese es su nombre personal, Jesús. Cristo, ya dijimos, es su título, ¿verdad? Cristo es Mesías. El nombre es la palabra Señor, Kairos, se dice, que es el título que se le daba a los césares cuando ellos se hacían o se consideraban dioses. Entonces, esta confesión va a costarle a los apóstoles en su predicación literalmente una sentencia de muerte. Entonces es el precio a pagar, ¿no es cierto? Dio el Espíritu Santo para formar una nueva comunidad divina. Es extremadamente importante enfatizar la palabra comunidad porque
cuando hablamos acerca del propósito de la salvación, que es para servicio y que es para similitud a Cristo, y que al fusionarlos en una vida, la vida del cristiano produce la salud de la iglesia. La razón por qué la meta es la salud de la iglesia es porque están interconectados. Una vida de servicio y caminar en similitud a Cristo, y esto que estoy por decir es extremadamente importante. Y yo espero que esto lo promulguemos, lo retomemos, lo abracemos basado en la predicación de los apóstoles. Escuchen lo que estoy por decir. Si realmente el propósito es vida de servicio, y entre paréntesis, lo opuesto a vida de servicio, ¿qué es? Es que me sirvan a mí. Es que yo voy a la iglesia siempre y cuando la iglesia haga lo que yo espero que hagan. Y el día que las cosas cambien y no estoy de acuerdo, agarro mis canicas y me voy a otra iglesia. O dejo la iglesia. ¿Qué acerca de similitud a Cristo? ¿Qué es lo opuesto a similitud a Cristo? Lo opuesto a similitud a Cristo es simplemente tener a un Cristo que se acople a mi agenda. Otra vez, no estoy en contra de Cristo siempre y cuando sea el Cristo que bendiga mi agenda, que me ayude en mi necesidad. Eso no es el evangelio. Entonces, una vez más, si la meta es vida de servicio y similitud a Cristo, ninguna de estas dos experiencias a la luz de la Biblia, ninguna de estas dos se pueden alcanzar en una vida individual. Son experiencias corporales, son experiencias de comunidad. Cualquier persona que piensa o que siente o que dice que está creciendo en similitud a Cristo, aislado del cuerpo de Cristo, no tiene base bíblica para ello. Es un mundo fantasioso. ¿Por qué? Porque precisamente, una vez más, este crecimiento en vida de servicio, este desprendimiento de mi propia agenda por la agenda del reino, es para bendecir ¿a quién? Precisamente para bendecir a otros. Es para la salud de la iglesia de Cristo. Él vendrá otra vez y para juzgar y restaurar todas las cosas, no solamente nuestras vidas, pero literalmente la humanidad. Y aquí están las referencias para todo ello. Todos aquellos que escuchen su mensaje, deberán arrepentirse y ser, una vez más, bautizados. Ok, todo es el querigma de la iglesia primitiva. Hay algunas referencias con respecto al libro de los Hechos que tienen que ver con libros, donde Dr. Bob hace referencias de algunos comentarios. Aquí el nombre de él es Frank Stagg, que es el nombre de él, y aquí están las referencias. Voy a brincarme todo esto porque ustedes pueden leerlo, y la cuestión del tiempo que me está limitando ahorita porque necesito entrar a Apocalipsis, pero déjenme leer nada más esto aquí rápidamente. Aunque el Espíritu Santo se menciona en Hechos más de 50 veces, aunque el Espíritu Santo se menciona en el libro de los Hechos más de 50 veces, el libro de los Hechos no es o no son los hechos del Espíritu Santo. Y esa es la razón, porque hay 11 capítulos donde no aparece el Espíritu Santo o no es mencionado. Se le cita con mayor frecuencia en la primera mitad del libro de los Hechos, donde Lucas hace referencia a otras fuentes. Observen lo que dice aquí. Hechos no es al Espíritu lo que los evangelios son a Jesús. Con lo cual no se pretende despreciar la importancia del Espíritu, es simplemente que más bien escuchen esto, evitar crear o caer en una teología del Espíritu Santo basada exclusivamente en el libro de los Hechos. Una vez más, el punto aquí, por eso no es recomendable decir que Hechos es los hechos del Espíritu Santo. Yo argumentaría que el libro de los Hechos es los hechos de los apóstoles. Ese sería mi argumento por la cuestión del querigma, por la predicación de los apóstoles. Pero aparentemente aquí el punto es, y este es el riesgo, es de leer Hechos o estudiar Hechos o navegar el libro de los Hechos y formular o crear doctrinas o la doctrina del Espíritu Santo. No es recomendable. Esta es la razón. Porque Hechos no fue creado para la enseñanza doctrinal. La incluye, pero no es el propósito de ello. ¿Sí? Un ejemplo sería el esfuerzo en basar una teología, escuchen esto, una teología de conversión, de cómo la persona es convertida al Evangelio, en el libro de los Hechos, la que estaría condenada al fracaso. En otras palabras, si usas el libro de los Hechos, exclusivamente Hechos, para establecer metodologías o doctrinas en cómo la persona viene a Cristo, vas a meterte en problemas que no son necesarios. Por lo siguiente, el orden y los elementos de conversión son diferentes en Hechos. Por lo tanto, ¿cuál de los modelos que Hechos presenta lo vas a hacer normativo? Debemos considerar las epístolas como ayuda, ¿qué cosa? Doctrinal. Entonces, una vez más,
Vamos a hablar de esto el próximo mes con respecto a la interpretación de la Biblia, pero lo que está hablando aquí son principios básicos de la interpretación de la Biblia. Escuchen lo que estoy por decir. En cualquier doctrina, pero específicamente está hablando de la doctrina de la salvación, la doctrina del Espíritu Santo, lo que no quieres hacer es formar doctrinas de un solo libro o de una sola enseñanza. Y yo pienso que eso se aplica en toda la Biblia. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos. Porque es lo que el autor dijo, lo que el autor implicó, lo que el autor dijo en otros pasajes u otros libros, si es que tiene otros libros. Y cuando digo otros libros, el número 4 es lo que otros autores dijeron del mismo tema y eventualmente lo que los destinatarios entendieron y escucharon de lo que el autor dijo y lo que el autor implicó. ¿Qué es el punto aquí? Contexto. El punto es contexto. Entonces, el reto que encontramos en el libro de los Hechos con respecto a conversiones y específicamente la obra del Espíritu Santo es que no hay consistencia. Son diferentes maneras en que la gente se convierte. Lo que la iglesia ha hecho, incluyéndonos a cada uno de nosotros, porque todos batallamos con esto, es que hemos escogido las historias, la documentación que nos conviene y afirma lo que de antemano tenemos como idea preconcebida que debe de ser la conversión del cristiano o que debe ser la obra del Espíritu Santo. No es accidente, por ejemplo, que en las cartas de Pablo, por ejemplo, él pone la doctrina del Espíritu Santo en la parte práctica de los libros. En otras palabras, cuando él habla del Espíritu Santo, el apóstol Pablo, ya sea para conversión o sea para comportarse como convertido, que estamos hablando del sello, estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo, Pablo esas doctrinas las establece en la parte práctica. ¿Por qué? Porque aparentemente Pablo, cuando habla acerca de la intervención del Espíritu Santo, él lo conecta con la conducta del cristiano. A diferencia de simplemente decir, es una experiencia que tuve, es simplemente lo que yo creo. Y el problema de la iglesia hace 2000 años hoy en día es que muchas veces lo que creemos no está conectado con la manera en que procesamos la vida. Lo que afirmamos teológicamente o doctrinalmente no está conectado con la manera en que tomamos decisiones, con la manera en que procesamos el diario vivir. Entonces, por eso es que no recomendamos que exclusivamente usemos el libro de Hechos para ello. Sin embargo, resulta interesante que algunos eruditos sí han visto el propósito de Lucas de reorientar la eminente escatología del siglo I, de tal manera que sea hacia un acercamiento al servicio paciente con relación a la demora. Y otra vez, la pregunta es, y esto es lo que hace Lucas, ok, entiendo todo lo que estás diciendo, pero ¿qué hago mientras Cristo regresa? Y esa es parte de esa paciencia y de esa fidelidad. El reino está aquí y ahora con poder, transformando vidas. El funcionamiento actual de la iglesia, escuchen esto, llega a ser el objetivo. Una vez más, el funcionamiento actual de la iglesia llega a ser el objetivo, no una esperanza escatológica. Por eso estamos enfatizando la salud de la iglesia en medio de situaciones difíciles. Otro probable propósito de Hechos es similar al de Romanos 9 al 11. ¿Por qué los judíos rechazaron a un Mesías judío? ¿Por qué la iglesia llegó a ser mayoritariamente gentil? Bueno, en Hechos hay varios pasajes donde se muestra claramente la naturaleza global del Evangelio. Una vez más, la naturaleza, en otras palabras, desde Génesis capítulo 3, versículo 15, esa promesa mesiánica era globalización. Siempre fue el mundo redimido por Cristo, ¿sí? Entonces, por eso es que no exaltamos a los judíos, simplemente veneramos al judío, no a los judíos, al judío, de tal manera que Jesús les envía por todo el mundo. Los judíos lo rechazan, pero los gentiles responden a Cristo. Su mensaje alcanza a Roma, de tal manera que es posible que el propósito de Lucas sea demostrar que el cristianismo judío y el cristianismo gentil y el cristianismo, otra vez, pueden convertir y crecer juntos, pueden coexistir, no compiten, más bien se unen para una, ¿qué cosa? Exactamente, globalización del evangelio. Ok, el elemento que se repite a propósito, es el elemento que se repite a propósito, y dice Dr. Bob que él está de acuerdo con F.F. Bruce, que es uno de los autores de mucha preeminencia en nuestra generación, en que Lucas y los Hechos en sus orígenes eran un solo volumen. El prólogo para Lucas también funciona como el prólogo para el libro de los Hechos. Lucas, aunque no fue un testigo ocular de todos los eventos, los investigó con sumo cuidado y los narró con exactitud utilizando su propio bosquejo histórico, literario y teológico. En fin, él concluye simplemente llevándonos a ver la razón, los propósitos por qué este libro fue escrito. Muy bien, necesito avanzar a Apocalipsis, me quedan algunos minutos para esto, déjenme tomar un poquito de agua, y simplemente quiero que, vamos a dejar las preguntas al final, ¿sí? Si no es mucho pedirles.
Voy a permitir que abramos los micrófonos al final. Si tienen preguntas ya ahorita, escríbanlas o escríbanlas aquí en el chat. Y recuerden que en el chat necesitan poner su nombre, la iglesia donde se conectan y el lugar donde se conectan para cuestión de la asistencia, ¿verdad? Porque estamos poniendo juntos las tareas con la asistencia para dar crédito para las clases, para el programa, para el certificado. Así es que por favor pongan ahí en el chat su nombre, iglesia y de dónde se conectan también. Apocalipsis, rápidamente. El propósito de este libro, una vez más. Esto quiero enfatizarlo y volverlo a enfatizar, y el próximo mes vamos a hablar de esto con mucho énfasis, con una urgencia. Y esto es lo que hemos tratado de decir. Es de que no podemos seguir leyendo la Biblia a través de los medios sociales. No podemos seguir viendo la condición de nuestro mundo e ir a la Biblia para encontrar respuestas a la situación que estamos viviendo. Tiene que ser a la inversa. La Biblia, las condiciones de nuestra vida se filtran a través de lo que la palabra dice. El ejemplo que he usado anteriormente, y lo voy a usar una vez más, y espero que esto otra vez no cause confusión y mucho menos que cause a alguien desconectarse, pero uno de los ejemplos claros es la sexualidad. Porque el argumento que vivimos hoy en día en cuestión de la moralidad de nuestra generación, y cuando hablo de moralidad estoy hablando de la sexualidad dentro de los confines o de los parámetros que la Biblia enseña. Y en ese caso es dentro del matrimonio. Cualquier práctica sexual fuera de esos confines es reprobada ante el Dios, que es un Dios moral, ¿verdad? Dios es un Dios de moralidad. El problema de nuestra generación a nivel de moralidad, y aquí es donde estoy hablando de cómo leemos la Biblia a través de los medios sociales, y uso los medios sociales porque no estoy condenando los medios sociales porque lo estamos usando esta mañana, pero simplemente estoy usando los medios sociales como decir la fuente de lo que está sucediendo en nuestras vidas, ¿no? De lo que está pasando, de los eventos y el acceso instantáneo que tenemos al mundo hasta cierta manera. Pero aquí está el punto. Sí, a la luz de la Biblia, cuando se trata de moralidad, y no solamente sexualidad, pero moralidad, pero la sexualidad es parte de la moralidad, es de que otra vez es dentro del matrimonio. Cualquier práctica fuera de ello, ya sea fornicación antes de casarse, ya sea adulterio fuera del matrimonio, ya sea relaciones del mismo sexo, y hoy en día estamos hablando, y el término no me lo sé en español, pero son las relaciones donde ahora se está pidiendo, y en Estados Unidos está creciendo este problema, es donde están pidiendo consentimiento, legalidad y beneficios a nivel de seguros médicos y cosas por el estilo, en relaciones de hogares donde haya multiplicidad de compañeros. Entonces puede ser un hogar con dos mamás, un papá, y yo sé que legalmente se le llamamos poligamia, pero no es tanto poligamia, que eventualmente se va a legalizar, es obvio, para allá vamos, eso es inevitable. Pero estoy hablando donde hay una situación donde los reportes están diciendo que los niños ahora en la escuela, donde en sus hogares existen núcleos familiares con multiplicidad de padres, porque están teniendo relaciones entre ellos, escuchen lo que se puede decir, ahora los niños están viendo con desprecio a los niños que tienen sus hogares con el núcleo familiar que la Biblia nos enseña, o el típico, o el histórico, que es entre un hombre y una mujer. Ok, todo lo que estoy mencionando es esto. Antes de entablar este tipo de diálogos, como iglesia, no podemos seguir perpetuando. Sí, mi punto no es la cultura, mi punto es la iglesia. Porque la cultura va a hacer lo que la cultura se supone que debe hacer. La cultura no conoce de Cristo, la cultura no tiene interés por Dios, la cultura está haciendo lo que la cultura hace. El punto es la iglesia, que la iglesia ha cometido el error de leer, de predicar, de enseñar la Biblia a través de esto, ¿verdad? Y eso no puede seguir sucediendo por esto. Porque en temas como la moralidad o la sexualidad, la cultura, y otra vez no estoy criticando la universidad, pero simplemente lo uso como ejemplo. La cultura te dice, esto es lo que la cultura piensa, o la cultura define, que la sexualidad es lo que somos. La Biblia dice que la sexualidad es lo que hacemos, no lo que somos. Entonces, el punto es que yo como varón, si mi inclinación es por otros hombres, y mi tendencia es por otros hombres, mi atracción es por otros hombres, ok, no lo alcanzo a entender, pero puede ser el caso que una mujer sienta atracción por otra mujer, o inclusive un joven sienta atracción por una mujer antes de casarse. Ok, lo entiendo. La pregunta no es lo que sientes, la pregunta no es lo que quieres, la pregunta no es lo que te pasó, la pregunta es ¿qué dice la Biblia con respecto a lo que sientes, a lo que quieres, a lo que buscas? Y aquí está la disyuntiva.
La disyuntiva, y aquí es donde entramos en el libro de Apocalipsis y entender el libro de Apocalipsis, es de que lo que va a hacer Juan a través de Apocalipsis es que la cultura, la situación de estas iglesias en el libro de Apocalipsis es caótica, es deplorable y va por malos pasos en cuestión de persecución. Y lo que Juan va a invitar a la iglesia, y usé la moralidad como un ejemplo, pero es más que moralidad en el mundo de Apocalipsis, es precisamente las verdades eternas de la palabra de Dios. Entonces, si pudiéramos retomar esta conversación hoy en día, y vuelvo a repetir lo que he estado diciendo a través de toda la mañana, iglesias, dejemos de permitir que nuestras iglesias, que nuestros púlpitos, que nuestras pantallas de internet, porque ahorita todo es digital, sigamos permitiendo la predicación de la cual está basada en lo que está pasando. No podemos hacer eso. La predicación está basada ¿en qué cosa? Precisamente en el querigma, en la predicación de los apóstoles, en la palabra autoritativa, independientemente de lo que esté pasando. Por lo tanto, tenemos que entender que esta perspectiva bíblica, la Biblia lo que hace es que automáticamente, sí, la palabra de Dios siempre, la palabra de Dios siempre produce su aplicación. La palabra de Dios no es simplemente para conocimiento o para desplegar profundidad de ideas o de verdades o de doctrinas. Si la palabra de Dios no está siendo aplicada, lo más seguro es que nunca fue la palabra de Dios. Porque el corazón misionero de Dios siempre ha existido. La relevancia siempre es algo latente en la palabra de Dios. Entonces, una de las características es que, por eso es que estamos hablando de la interpretación de la Biblia, porque iniciamos con la perspectiva bíblica, y eso produce la aplicación, a diferencia que la iglesia lo que ha permitido y sigue permitiendo es buscar un sermón que hable de cómo salir adelante el matrimonio, ahora que soy padre, ahora que hay infertilidad en mis hijos, no pueden tener hijos, y buscamos versículos que ayuden eso. No podemos hacer eso. No es bíblico, no es saludable y estamos pagando el precio de ello. La iglesia hace 2000 años, Juan hablando a la iglesia hace 2000 años, el libro de Apocalipsis, estaban pagando el precio. Estaban pagando el precio porque es obvio que Satanás y su agenda, la maldad, no respeta en dónde estás basando tu vida. Una pandemia no respeta si tú estás viviendo simplemente de fórmulas en el cristianismo para salir adelante y triunfar en esta vida, o si realmente hemos entendido que la razón por la cual estamos aquí es para una vida de servicio, similitud a Cristo y para la salud de la iglesia. La pandemia no va a respetar eso. Por lo tanto, una de esas cosas es precisamente la manera en que los judíos veían la vida. Juan va a hablar acerca de esto porque los judíos, la cultura típicamente veía la vida a través de dos eras. La era presente, que era la era de la maldad, y la era que está por venir cuando el Mesías viniera. El problema de los judíos es que ellos anticiparon solamente una venida de Cristo. Y sabemos históricamente que no es una, son dos. Y al ser dos, lo que Cristo ha hecho es que ha empalmado las eras. Las eras todavía están ahí. Cuando Pablo dice en Romanos capítulo 12, no os conforméis a este siglo, está hablando, estos son los siglos, las eras, la generación. No se conformen a este siglo, sino sean, ¿qué dice Pablo en Romanos? Sean transformados, sean renovados a través de su entendimiento. Entonces, lo que hace Cristo es que Él literalmente divide las eras, pero las empalma, porque aunque Satanás es el príncipe del aire, Él es el Señor de señores. Aunque Cristo ya vino y estableció su reino, eventualmente, al final de la era, va a ser consumado ese reino. Aun cuando tú y yo hemos sido salvos, no hemos sido transformados a su imagen. ¿Sí ven la disyuntiva? ¿Sí ven esa tensión en la cual hemos sido salvos, pero no hemos sido glorificados? En esa situación es que entendemos que la perspectiva bíblica es que no podemos simplemente temer a Dios, tiene que existir un terror para con Dios. Es el terror que mencionan los evangelios cuando Cristo, estando dormido, lo despiertan en medio de la tempestad y los discípulos temían perecer. Y cuando Cristo se levanta y hace cesar el viento y las aguas, pasan de temer morir, pasan a un terror que dicen: ¿quién es este que aún las aguas y los vientos le obedecen? Esa es la perspectiva bíblica con la cual Juan está tratando de hablar acerca de esto. Obviamente que esto nos lleva a pensar en ese juicio de Dios. La realidad es que Juan presenta esto desde la perspectiva que este es un universo moral, de moralidad, el cual fue creado por el Dios de ética. ¿Qué implica ello? Que el hombre, inevitablemente, el hombre sin excepción, cosechamos lo que sembramos. Por lo tanto, la humanidad ha pecado y nos hemos rebelado. Entonces, parte del sufrimiento que vamos a describir o que estamos viendo en el libro de Apocalipsis, trágicamente es el producto de rebeldía del pueblo de Dios. Es por eso que él dice, hablando a las iglesias, habla acerca de que por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, porque fuiste tibio,
¿sí? Te rebelaste, es que te vomitaré de mi boca. Este no es el mundo que Dios tenía en mente. Toda la creación, todo aquello que es creado, que ha sido creado, incluyendo el hombre, que tiene conciencia, ¿sí? Daremos cuenta al Creador por el don de la vida. ¿Eso implica que somos qué cosa? Otra vez, es la cuestión de mayordomía, porque aunque hemos tenido o hemos sido dados, confiados con autoridad, esa autoridad no es autonomía. Tenemos que tener cuidado con ello. Ahora, todo esto que estoy mencionando, pensando en la situación de nuestro mundo, en donde estamos, cuando pienso en Juan escribiendo a las iglesias, y en este caso el libro de Apocalipsis, hay un principio bíblico, porque aquí el punto es la perspectiva bíblica. Hay un principio bíblico en el libro de Éxodo que nos muestra el escritor, donde habla de dos cosas importantes: el peregrinar del pueblo de Israel a través del desierto y la entrada triunfal o la entrada de la posesión de la tierra prometida. Y hay dos principios que creo que necesitamos retomar en esta mañana para poder entender Apocalipsis. El primero de ellos es el principio de que Dios, el cual los lleva por 40 años en el desierto, a raíz de que moralmente se rebelaron ante Dios, ¿verdad? Las circunstancias determinaron la palabra de Dios. Dios establece en sus estatutos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Las circunstancias les lleva a crear un becerro de oro, idolatría, y es donde la palabra de Dios se convierte en eso que va a crear esa presión sobre ellos, porque el hombre no puede romper la ley de Dios. La ley de Dios es la que literalmente crea esa presión en el hombre. Entonces, a raíz de eso, es Dios mismo quien los lleva por ese desierto. Pero dentro de ese juicio, dentro de ese castigo, dentro de esa disciplina que Dios provee, a la misma vez provee su misericordia. Y habla acerca de una ropa que nunca se va a desgastar en el desierto. Habla acerca de una columna de fuego, de una nube durante el día. Habla acerca de ese alimento que recibieron todos los días por 40 años. El punto es este: lo que Dios va a proveer para el pueblo de Israel es lo que se le llama auxilio. El auxilio es aquello que, si no lo provee ese agente foráneo, alguien más, la persona, la familia o la nación literalmente fallecen. Entonces Dios en su misericordia interviene por 40 años. Pero tan pronto entraron a la tierra prometida, el auxilio desapareció y se convirtió en ayuda. La ayuda es cuando Dios continúa siendo el proveedor, pero la persona tiene que, otra vez, entrar a trabajar, labraron la tierra, tuvieron que conquistar la tierra, en fin. El punto aquí es esto, que hay una distinción donde ahora esa ayuda, ¿sí?, es necesaria para poder el hombre pasar a responsabilizarse o a ser mayordomo de todo ello. En Estados Unidos tenemos un sistema, trágicamente, hablando del año de elección, donde el gobierno, nuestros líderes, por lo que ustedes manden, gusten y ordenen, hemos confundido esas dos cosas. Y en Estados Unidos, ciertamente, como en cualquier otro país, hay familias que necesitan auxilio económicamente, en cuestión de salud, en cuestión de, en fin. Pero el gobierno muchas veces provee auxilio cuando la gente necesita ayuda. Y eso se traduce donde tenemos en nuestra nación, trágicamente, gente que, pudiendo trabajar, escoge no trabajar porque el gobierno provee ayuda, provee auxilio. Es un problema. Ahora, como lo dije al principio, no podemos ver la paja en el ojo del gobierno sin ver la viga de nosotros. Yo creo que en el hogar es lo mismo que hacemos cuando no permitimos que nuestros hijos encaren las consecuencias de sus acciones desde temprana edad. Entonces creamos una codependencia en el hogar donde nos gusta controlar toda la situación. Lo hacemos a nivel de iglesia al no discipular gente. En fin, es un conflicto que tenemos entre auxilio y todo eso. Todo esto lo estoy mencionando por lo que estoy por decir. Aquí es a donde voy con todo ello. Es que cuando se trata de la ayuda y estos, bueno, desde el auxilio y los dos, pero pasan por el desierto, el cual Dios los lleva. Eventualmente llegan a la tierra prometida y pasan esa transición. El punto aquí es de que en medio de la manera en que Dios, la perspectiva de Dios, Juan hablando a estas iglesias en el Apocalipsis, lo que va a dejar él establecido es que cuando se trata del sufrimiento, el cristiano no puede continuar siendo sorprendido. En otras palabras, el problema en un momento dado
en un momento dado no era tanto lo que sufrían, que es importante, y es importante lo que sufrimos. No estoy minimizando el luto que estamos viviendo, no estoy minimizando los retos que estamos teniendo, la enfermedad que estamos viviendo, nada de eso lo minimizo. Pero la perspectiva bíblica es que el desierto es un lugar que, a menos que Dios intervenga como el agente foráneo, el ser humano no va a poder salir adelante. Y es trágico lo que estoy diciendo, porque hoy en día, trágicamente, se nos olvida que en cuestión del mundo, es obvio que está gobernado por Satanás. Pero el problema de ese gobierno es de que hoy en día la iglesia tiene una perspectiva donde el mundo lo vemos como algo normativo, donde en un momento dado nos acostumbramos y nuestros deseos es triunfar en este mundo, es acumular más de este mundo. Es que nuestro sistema de valores ha sido, nuestro sistema de valores es aquel donde literalmente el Señor ha provisto ayuda y queremos una codependencia, porque yo no tengo tiempo para leer la Biblia, yo no tengo tiempo para comprometerme con Dios, ¿sí? Todo lo que estoy diciendo es que una pandemia lo que hace, la muerte lo que hace, la enfermedad lo que hace, es que expone en la vida del cristiano. Lo primero es que nos sorprendamos que estamos sufriendo. Ahora, menciono todo esto porque hasta cierta manera, y aquí es donde quiero que conectemos la conversación con Apocalipsis en ese sentido, es de que la Biblia presenta como el ejemplo supremo de sufrimiento precisamente a Cristo. ¿Por qué? Porque no solamente Cristo va a pasar por sufrimiento, pero por lo que entendemos de la Biblia, es el Padre quien lo lleva a ese sufrimiento. ¿Cómo lo sé? Otra vez, viene a Juan el Bautista, es bautizado, y se escucha esa voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo, ¿qué cosa? Encuentro complacencia, encuentro esa experiencia del amor por Él. Y la siguiente experiencia, a través del Espíritu Santo, es llevado ¿a dónde? Al desierto. Entonces en mi mente me transporto otra vez a la experiencia del pueblo de Israel a través del desierto, en el cual encontramos a Cristo pasando por una experiencia donde el tentador se va a hacer presente y donde va a ser tentado, y donde eventualmente esa tentación es conquistada, es llevada a cabo y es gobernada por Cristo, la tentación, a través no de lo que Cristo pensó que la Biblia decía. Una vez más, Cristo habló lo que la Biblia decía. Entonces, una vez más, iglesias, dejemos de permitir la predicación de hombres y de mujeres, en algunos casos, que estamos compartiendo simplemente lo que pensamos. Sí, lo que Cristo compartió cuando Él estaba atravesando ese desierto de 40 días, después de ser bautizado. Cristo no compartió lo que Él pensaba de la palabra de Dios. Él compartió ¿qué cosa? Literalmente lo que la palabra de Dios dice. Lo que la palabra de Dios dice, y aquí es donde quiero que abracemos esos principios a temprana edad como cristianos, como aquellos que estamos discipulando a otros y aquellos que están pensando en acercarse a la iglesia o al cristianismo o regresar a la iglesia. Necesito que escuchen este mensaje. Esta es la perspectiva de Cristo, de que ciertamente Él es mi pastor. Ciertamente nada me faltará. Ciertamente en pastos delicados me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de ¿qué cosa? No de mejoramiento, no donde evitamos errores, son sendas de justicia. Pero automáticamente el escritor del Salmo voltea el cuadro y dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte. Vean que el Salmo no está haciendo un divorcio entre Él es mi pastor, nada me faltará, y por todo lo que acabo de escribir, hablando de sendas de justicia, eso es el antídoto, me hace inmune del valle de sombra y de muerte. Eso no está diciendo, si ese es el evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad dice que si tú te acercas a Cristo, si tú te consagras a Cristo, si tú vives una vida recta, nunca atravesarás un desierto. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que aún en medio del desierto, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Sí, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me... Sí, el punto no es lo que puedo hacer en Cristo, el punto es que me fortalece aún cuando no puedo hacer muchas, en mi debilidad. La promesa no fue que iba a poder hacer todo, la promesa es que Él me iba a fortalecer en medio de mi necesidad. Esa es la perspectiva en la cual nosotros tenemos que entender que lo que hace Cristo es darnos propósito al sufrimiento, no hacernos inmunes del sufrimiento. Aparentemente Juan se da la tarea de escribir esta carta a una generación de cristianos que
que trágicamente habían olvidado el propósito del sufrimiento. Por favor, escuchen lo que voy a decir. Porque otra vez, estamos hablando de una temporada, de una época, de situaciones que son caóticas. Que estamos viviendo una etapa de muchas limitaciones, donde el luto trágicamente se ha convertido en el pan nuestro de cada día, porque familias están falleciendo, gente está siendo afectada por lo que está pasando. Escuchen lo que voy a decir. Yo no estoy aquí para afirmar que yo entiendo, personalmente entiendo, el sufrimiento o lo que está pasando. No entiendo en su totalidad, especialmente cuando me sucede a mí, cuando le sucede a uno de mis hijos, a mi esposa. Lo único que entiendo, esto es lo que sí puedo afirmar, es que el mismo Padre que cuando Cristo sale del agua y dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, es el mismo Padre que lo lleva a 40 días en el desierto. Es el Padre que el sufrimiento lo permite. El sufrimiento es parte de su plan para afirmar esa relación entre Padre e Hijo. Entonces, yo la invitación que tengo para cada uno de nosotros, para los que están escuchando este mensaje, importante que es entender el por qué las cosas suceden y aprender para que no sea otra vez. Mi invitación es que al venir a Cristo, la experiencia que estemos viviendo en este momento o que vayamos a vivir de dolor y de confusión, de pérdida, cualquiera que sea el caso del desierto que estamos viviendo, es afirmar que el Padre, su amor es tal que no solamente Él desea una relación con nosotros en medio del sufrimiento, pero acuérdense que Él va a dar a su Hijo para la obra expiatoria de nuestro sufrimiento, donde Él, siendo crucificado, entregando su vida por nuestro pecado, por nuestra rebeldía, el que no conoció pecado por nosotros, se hizo pecado. Es obvio que la intención del Padre desde el principio de la creación ha sido esa relación de familia, esa relación profunda de unos con otros. Entonces, yo quisiera que eso nos lo lleváramos esta tarde, porque creo que eso, entiendo que es el mensaje de Juan para con ellos. Con respecto a la escatología bíblica, déjenme acabar con esto. La escatología bíblica en sí, es obvio que este libro de Apocalipsis es parte de ese tipo de literatura escatológica, es que refleja los pensamientos proféticos de ¿qué cosa? Es obvio que tenemos que conocer el Antiguo Testamento. No podemos seguir leyendo Apocalipsis a través de Facebook, ¿verdad? Es lo que hemos estado enfatizando. Tenemos que leer Apocalipsis a través del todo de la Biblia. Lo tanto implica que perciben los días postreros a través de situaciones contemporáneas. Una vez más, perciben el final del tiempo a través de lo que está pasando hoy en día. Eso implica que el punto de la escatología bíblica, el punto de predicar de cómo va a acabar la historia, vean lo que dice al final de la pantalla, está basada en la reforma de un presente. ¿Cuándo? No cuando la cosa cambie, no cuando sienta yo acercarme al Señor, no cuando yo vea que Dios realmente es real. Sí, Dios no negocia con nadie. El llamamiento a la iglesia es Apocalipsis 3:20, es que yo estoy a la puerta y llamo. El que abre y me permite entrar, sí, va a existir, una vez más, va a existir, observen el lenguaje de Apocalipsis 3:20, ese compañerismo. Lo que no está diciendo Apocalipsis es: yo estoy a la puerta y llamo, el que abre y yo entro a morar con él. No está diciendo que va a evitar pandemias, que va a evitar sufrimiento. Todo lo que está diciendo es que va a haber compañerismo conmigo en medio del sufrimiento, si el sufrimiento se llegara a hacer presente. Entre paréntesis, Apocalipsis 3:20 no es un pasaje o mensaje evangelístico, es un mensaje para la iglesia. Porque el problema no es en un momento dado el no cristiano. El no cristiano necesita a Cristo definitivamente, pero es la iglesia la cual trágicamente no hemos vivido para Cristo. La mayoría de la profecía del Antiguo Testamento se refiere a ¿qué cosa? A la primera venida de Cristo. Eso cambia la perspectiva, obviamente. Es por eso que la iglesia hoy en día está experimentando, y hemos hablado del cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento, y anticipa el retorno de este rey. Esto es importante. La profecía del Antiguo Testamento no está equivocada. Simplemente está incompleta. ¿Por qué? Porque una vez más, porque tanto el mensaje de los apóstoles, como el mensaje de los profetas, como el Antiguo y el Nuevo Testamento, todo existe para enfatizar, para recalcar la supremacía
de Cristo. El punto de toda profecía es Cristo. Entonces, de nada nos sirve predicar, afirmar lo que está por delante, las promesas de Dios, si no estamos viviendo, experimentando la supremacía de Cristo. Dios cumplirá todo lo que Él ha prometido. La restauración de nuestra relación con Dios, una vez más, escuchen esto, es lo que Dios ha prometido, es restaurar nuestra relación con Él, porque en este caso la audiencia andaba afuera, andaba lejos, no eran fríos ni calientes, eran tibios. No solo, esta es la restauración, que no solo seremos inocentes, pero seremos justificados. No solamente el viernes recibimos perdón, pero el domingo somos imputados, acreditados, la justicia divina, la maldad será juzgada y removida en su totalidad. Y escuchen esto es profecía, el plan redentor de Dios no puede fallar, va a suceder. El género escatológico de la segunda venida, está hablando del Nuevo Testamento, es una combinación del lenguaje apocalíptico y profético. ¿Qué implica ello? Eso es lo que implica, esas palabrotas que no son comunes en nuestro lenguaje, que es intencionalmente ambiguo. ¿Qué es lo opuesto de ambigüedad? Claridad. No es muy claro, es el lenguaje que usan, y eso implica que es altamente simbólico. Esta combinación de estas dos cosas es lo que hace difícil interpretar libros como Apocalipsis. Y aquí encontramos algunos ejemplos de ello, de esto que estamos hablando a través de la literatura apocalíptica. El tiempo exacto de los eventos se desconoce. Estamos hablando de estos eventos, ¿verdad? Se desconoce el tiempo exacto, pero no en sí, no se desconocen los eventos. Una vez más, el tiempo se desconoce, no los eventos. Podemos saber el tiempo en general de los eventos, pero no el tiempo, que es lo que nos gustaría saber, que es el tiempo específico. Eventos que deben de suceder antes de la segunda venida. Rápidamente, es el evangelio predicado en todo el mundo. Otro evento antes de la venida, la gran apostasía. Otro evento es la revelación del hombre de pecado. Otro evento es el remover del que ata, y ojalá un avivamiento judío basado en la profecía. Este es el punto, que va a suceder de repente y va a suceder sorprendentemente. De repente y sorprendentemente. Por lo tanto, ¿qué hacemos mientras estamos aquí? Oramos, estamos listos y somos fieles a lo que sabemos. ¿En medio de qué cosa? En medio de una tensión no resuelta. Por favor, escuchen lo que estoy por decir, porque esta es la realidad de nuestro mundo. Cristo ya vino, pero viene por segunda vez. Cristo ya estableció su reino, pero no ha sido consumado. ¿Qué hacemos al respecto? Eso es lo que tenemos que entender, que el reto más grande es la tensión que no necesariamente tiene que resolverse. En otras palabras, la promesa no es que Cristo iba a resolver la tensión. La promesa es que Él iba a estar con nosotros en medio de la tensión. Si Dios es soberano, la maldad sirve los propósitos de Dios. Y aquí tenemos ejemplos, tanto José como Daniel, como Pablo, como Cristo, obviamente. Que cuando pienso en estos jóvenes, tanto en José como en Daniel, son jóvenes que en medio del caos, en medio del sufrimiento, ellos no esperaban ser descubiertos, sino que usaron el sufrimiento para ser desarrollados. Una vez más, voy a decir esto una vez más. En medio del sufrimiento, esos jóvenes, esos personajes de la Biblia, no esperaron ser desarrollados. O sea, no estaban atravesando el sufrimiento y diciendo, híjole, qué desperdicio de talento, si yo tuviera lo que tienen ellos, si yo tuviera la iglesia que tiene él, o si yo me hubiera casado con ella en lugar de casarme con... Sí, nada de eso. Estas personas, hablando de José, hablando de Pablo, hablando de Daniel, sí, su característica es que en medio del sufrimiento no esperaban ser desarrollados. Ellos lo que esperaban, no esperaban ser descubiertos, sino que usaron el sufrimiento para desarrollar el carácter de Cristo en ellos, que es lo que creemos que tiene que suceder en momentos como estos. Oportunidad de reintroducir, tenemos que usar este tiempo para introducir o reintroducir la doctrina de la maldad del sufrimiento. Ese es el tiempo en el cual recordamos el plan redentor de Dios, el cual es literalmente regresar, escuchen esto, es regresar no a la conducta del evangelio, sino al evangelio. ¿Por qué digo esto? Porque una vez más, porque el evangelio no es la manera en que nos comportamos. Y otra vez, quiero que escuchen esto. El evangelio no es ni tu testimonio ni mi testimonio de cómo vinimos a Cristo. Eso es lo que produjo el evangelio. El evangelio es el testimonio de Cristo, no el mío, es el de Cristo. Es importante que yo tenga un testimonio porque es lo que produjo encontrarme con el testimonio de Cristo. Pero muchas veces confundimos y pensamos que el evangelio es precisamente la experiencia que yo tuve con Cristo. No. Es la experiencia que Cristo tuvo al someterse, al navegar, al pasar de un bautismo por inmersión a un desierto. ¿Qué es lo que hizo Cristo en ese momento? Y lo que Cristo hizo, eso es lo que hacemos nosotros. Rápidamente, profecía es la comunicación en visiones interpretada por ángeles como mediadores. El propósito es la bendición. Dios desea bendecir. Escucha el mensaje, obedece su exhortación
y sé fiel en medio de la persecución. Batallamos para entender Apocalipsis porque nunca hemos conocido la persecución, el sufrimiento y las pruebas como esta generación. Es parte porque y estoy generalizando obviamente. Apocalipsis está dirigido a creyentes, los cuales sufren, los cuales mueren y los cuales temen. Solamente me quedan unos minutos y voy a brincar muchas de las notas porque quiero tocar, y literalmente con eso voy a concluir, voy a tocar el tema de la lectura literal de este tipo de libros de la Biblia. Así es que déjenme buscar mis notas al final. Y esto es parte de lo que es el dispensacionalismo y el por qué en lo personal me opongo al dispensacionalismo, que lee la palabra, este tipo de literatura literal todo el tiempo. Entonces, déjenme nada más. Es lo que está al final de sus notas y quiero que lo veamos rápidamente aquí. Ok. Los detalles de esas profecías serán evidentes para la última generación de creyentes que sufran bajo el anticristo. Está hablando acerca de cómo generación pasa por esto. La segunda venida de Cristo la predicamos con certeza, pero solamente una generación la predica como una realidad. Una vez más, todos la predicamos con certeza. Por 2000 años hemos predicado que Cristo viene y es una realidad, pero solamente una generación la va a predicar como la realidad. Ahora, la interpretación literal ha provocado de Apocalipsis que el libro haya sido ignorado por algunos y sobrevalorado por otros. Eso es lo que yo considero que ayuda a balancear esto, y eso es lo que tiene que ver con el dispensacionalismo. En cuestión de los dispensacionalistas creen en un Dios que está reestructurando o ha reestructurado su relación con la humanidad a través de varios niveles de revelación, los cuales presentan diferentes dispensaciones. Son 7 las que típicamente se mencionan. Esta es mi respuesta a ello, sobre todo conforme leemos literatura como Apocalipsis, como Daniel, como Ezequiel, literatura apocalíptica, rápidamente, en sus notas. Esta cuestión de la revelación a través de niveles, yo la opongo porque mi entender de la salvación del hombre, del conocimiento del hombre, número 1 es a través de Cristo, y Cristo es la plenitud, es el pleroma, dice el libro de Colosenses, es la totalidad de Dios. No hay niveles, no hay cierto tipo de jerarquía, pero al final de la historia, pensando en la experiencia del hombre con respecto a la salvación, es que aquellos, y especialmente en un contexto de persecución extrema como es la iglesia en el libro de Apocalipsis, aquellos que perseveran hasta el fin son aquellos que fueron preservados por Dios. No es más, aquellos que perseveran hasta el fin son aquellos que han sido preservados por Dios. En el dispensacionalismo da mucho margen a pensar o a enseñar o enfatizar que la perseverancia está a merced o a la habilidad del cristiano de perseverar. Y es obvio que yo no quito absolutamente nada de crédito en aquellos que perseveran. Pero la perseverancia para mí es como la salvación. La habilidad que yo tuve de decir sí al Evangelio no fue porque toqué fondo en mi edad joven y finalmente me cayó el 20 y después de tanto sermón, finalmente sentí la necesidad de arrepentirme. Es la obra exclusiva del Espíritu Santo, que usa el sermón, que toque fondo, que usa lo que el Espíritu desea usar, lo puede usar Él para traerme al arrepentimiento. Pero es como la confesión de Pedro. Cuando Pedro hace la confesión en Mateo 16, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, Cristo lo dice claramente, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino quien lo reveló es el Padre. Entonces el crédito que Pedro recibe en esa confesión trascendental de que Cristo es que Él es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, la contribución de Pedro fue solamente la confesión. Pero Pedro siempre tuvo habilidad de confesar. Es que Pedro no tenía la habilidad de hacer esa confesión en particular. Entonces, cuando pensamos en esa habilidad de Dios, en este caso usando el lenguaje de preservar, es que la intervención de Dios no altera mi habilidad de hacer las cosas o de decidir. No altera ni manipula mi libre albedrío. Es simplemente que me da la habilidad de decidir hacia Dios, en común acuerdo con lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque sin la intervención de Dios yo no tengo la habilidad de escoger a Dios. Una vez más, el pecado de Adán, su rebeldía ante la santidad de Dios es tan grande, fue tan grande, que eventualmente creó o automáticamente creó ese pecado adánico. Entonces nacemos espiritualmente muertos. Por lo tanto, para mí la importancia de la perseverancia va a la par con la importancia del Dios que preserva a su iglesia. Fe es un regalo de parte de Dios.
Eso implica que fe es simplemente la habilidad de confiar en qué cosa, no en mi fidelidad. Sí, en el dispensacionalismo otra vez pone mucha credibilidad en el hecho de perseverar, de ser fiel y todo eso. Y una vez más, no estoy en contra de eso y creo que la Biblia enseña eso. Pero la pregunta es, ¿cuál es el objeto de tu fe? ¿Cuál es el objeto de tu habilidad de creer? Y no puede ser tú la persona que es por ti que crees. ¿Me explico? Es importante que yo crea, pero yo creo porque Él es fiel. En fin, la interpretación de la Biblia con respecto a hacerla literal es simplemente que la autoridad de la Biblia, una vez más, está en qué cosa? En lo que el autor dijo, lo que el autor implicó de lo que dijo, en lo que el autor dijo en otros pasajes de lo mismo, de la misma referencia, en lo que el autor dijo en lo que otros autores dicen del mismo tema, y finalmente en lo que los destinatarios entienden. ¿Qué es el punto aquí? De que, otra vez, en cuestión de interpretación de la Biblia, cuando hablamos de interpretarla literalmente, ya sea literal, ya sea prescriptiva, ya sea descriptiva, la palabra, cualquiera, sea profecía, lo que sea, hay leyes de cómo interpretar cada género de la Biblia y tenemos que tener cuidado con ello. La profecía depende de respuesta humana, toda profecía debe cumplirse. Es parte de lo que el dispensacionalismo dice. Y yo creo, como dije al principio, que las profecías o las promesas dependen de una reforma del presente. Es obvio que hay promesas incondicionales, pero promesas incondicionales están conectadas con una relación condicional. Entonces, mientras la iglesia continúe perpetuando una relación incondicional, de que podemos hacer y decir lo que querramos y no hay consecuencias, es obvio que la historia de Nínive es una de las cual la profecía era que iba a ser destruida, pero porque se arrepintieron, no fueron destruidos en ese momento. Entonces vemos esa situación. Distinción entre Israel y la iglesia, otra vez usando la analogía del fútbol. En la Biblia no existe primera división y segunda división. En la Biblia simplemente existe Cristo como el líder y el resto de su iglesia. No hay distinción entre el clero y el laico, entre el pastor y el miembro de la iglesia. No existe eso ante la iglesia a nivel de esencia. Existe a nivel función, pero no esencia. El propósito de la salvación y de la elección, otra vez, ¿qué es? Antiguo Testamento, una vida de servicio. Nuevo Testamento, similitud de Cristo. Ambos combinados, fusionados, es que producen la salud de la iglesia. Por lo tanto, Israel como nación fue, sigue siendo especial simplemente porque Dios la eligió como nación. ¿Pero por qué Dios eligió a Israel? Dios escogió a la nación de Israel por la misma razón que Dios te escogió a ti y me escogió a mí, para la salvación de otros. Esa es la razón. Esa es la razón, de que somos embajadores en cadena, somos instrumentos. Es la manera en que Dios está llevando a cabo su globalización. Por eso es que he mencionado anteriormente, en la doctrina del sacerdocio de los creyentes, no es tanto ese VIP o privilegio que tenemos de tener acceso a Él, de que no necesito un sacerdote o un pastor para confesar mis pecados. Todo eso está incluido y creemos que es bíblico, pero literalmente el sacerdocio de los creyentes, Éxodo capítulo 19, vosotros van a ser una nación de sacerdotes para mí. Primera de Pedro 2:9, real sacerdocio, nación santa, ¿sí? Apocalipsis capítulo 6. Esos pasajes hablan de la razón por qué ustedes son mi generación de sacerdotes, es para llevar el evangelio a las naciones, es para predicar al Cristo resucitado a toda criatura, a toda persona, en toda generación.